¿Alguna vez te has preguntado qué es más importante, orar o perdonar? Muchos oran todos los días, pero guardan resentimiento en su corazón. Otros intentan perdonar, pero no conocen la fuerza que viene de la oración. Jesús nos enseñó a unir estas dos verdades. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Marcos 11:25. Esto significa que la oración sin perdón se queda incompleta. Y el perdón sin oración se queda sin raíz. Hoy vamos a reflexionar sobre esto de manera práctica y sencilla, para que el mensaje llegue tanto a los creyentes como a aquellos que quizás todavía buscan respuestas. La oración sin perdón. Imagina que entras a una habitación e intentas encender la luz, pero el interruptor está dañado. La corriente existe, la bombilla está ahí, pero algo interrumpe el flujo. Así es la oración cuando nuestro corazón guarda rencor. Hay palabras, hay intención, pero no hay conexión. Jesús lo dijo claramente en Marcos 11:25, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. La enseñanza es directa y sin rodeos, no podemos separar la oración del perdón. Porque el perdón no es solo para el otro, es también para ti, para tu paz, para tu libertad. En Mateo 5:23 al 24, Jesús enseñó algo sorprendente: si traes tu ofrenda al altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto nos muestra que, para Dios, la reconciliación y el perdón son más importantes que los rituales religiosos. Es como si el Señor dijera: no vengas a hablar conmigo si no has arreglado lo que hay con tu hermano. La oración sin perdón se convierte en palabras vacías, en un eco que no trasciende, porque Dios mira primero la disposición del corazón. Un hombre fue a orar cada día durante años. Pedía a Dios paz y bendición, pero nunca quiso perdonar a su hermano, con quien no hablaba desde hacía décadas. Su oración era como agua que caía sobre una roca, nunca penetraba. Hasta que un día decidió perdonar. Ese día, su oración cambió. Sintió que por primera vez, en mucho tiempo, su voz no rebotaba en el techo, sino que llegaba al cielo. Así es, el perdón desbloquea la oración. El rencor es como una herida que nunca cicatriza porque constantemente la rascamos. Orar con rencor es como pedirle a Dios sanidad mientras seguimos abriendo la herida. El resultado es cansancio, frustración y silencio. Proverbios 28:9 lo dice con dureza: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Es decir, la obediencia y un corazón limpio son clave para que nuestras oraciones tengan sentido. Tal vez hoy tú dices: yo oro todos los días, pero siento que Dios no me escucha. La pregunta no es si Dios escucha, porque Él escucha todo. La pregunta es: ¿tu corazón está dispuesto a soltar lo que llevas dentro? Haz este ejercicio. Antes de orar, haz una lista mental de las personas que quizás aún no has perdonado. No para justificar lo que te hicieron, sino para entregar ese dolor a Dios. Cuando sueltes esa carga, tus oraciones serán más ligeras, más sinceras, más libres. La vida de José en el Antiguo Testamento es un gran ejemplo. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo hicieron pasar años de sufrimiento. Tenía todas las razones para guardar odio, pero eligió confiar en Dios en medio de su sufrimiento. Su oración lo sostuvo en el silencio de la prisión, y cuando llegó el momento de enfrentarse a sus hermanos, no reaccionó con venganza, sino con perdón. Les dijo en Génesis capítulo 50 versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José no solo oraba, también perdonó, y por eso pudo ver la mano de Dios en medio de su dolor. La falta de perdón no apaga la voz de Dios, apaga la tuya. El perdón abre tus labios para orar con libertad. La oración sin perdón es como un río bloqueado, pero cuando decides perdonar, el agua empieza a fluir. Y ahora surge otra pregunta: ¿qué pasa cuando intentamos perdonar, pero lo hacemos sin oración? El perdón sin oración. Perdonar es una de las tareas más difíciles del corazón humano. Podemos intentarlo por nuestras propias fuerzas, pero tarde o temprano nos damos cuenta de que no basta con decir ya perdoné cuando por dentro todavía arde la herida.
El verdadero perdón no es un acto superficial, ni un simple olvido. El verdadero perdón es una decisión que trasciende lo humano y se conecta con lo divino. Y para lograrlo, necesitamos oración. Jesús nos dejó el ejemplo más grande. En la cruz, mientras era insultado, golpeado y atravesado por clavos, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El perdón más difícil de la historia estuvo acompañado de oración. Jesús no dijo yo los perdono solamente, sino que elevó esa petición al Padre. ¿Por qué? Porque el perdón verdadero no nace solo del corazón humano, sino de la obra de Dios en nosotros. Perdonar sin oración es como intentar cargar un peso enorme con las manos vacías. Podrás sostenerlo un rato, pero tarde o temprano caerás agotado. La oración es el lugar donde recibimos la fuerza sobrenatural para perdonar incluso lo imperdonable. Pedro una vez preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le respondió: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18:21 al 22. ¿Quién puede perdonar así? Humanamente, nadie. Por eso necesitamos oración. Porque en la oración no solo hablamos con Dios, sino que recibimos de la capacidad de amar más allá de lo natural. Quizás tú has intentado perdonar, has dicho lo dejo atrás, pero cada vez que recuerdas lo que pasó, la herida vuelve a sangrar. Eso es un signo de que has intentado perdonar sin oración. El perdón sin oración se convierte en un esfuerzo humano que tarde o temprano se rompe. En cambio, cuando oras, cuando llevas ese dolor ante Dios, el Espíritu Santo comienza a sanar lo que está roto en lo profundo. Él trabaja en lugares donde tú no puedes entrar. Él quita raíces de amargura que estaban escondidas en tu corazón. Efesios 4:31 al 32 nos exhorta: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nota cómo el perdón que damos está basado en el perdón que recibimos de Dios. Y esa experiencia se fortalece en la oración. Perdonar sin oración puede convertirse en simple indiferencia: ya no me importa, lo dejo pasar. Pero eso no es perdón verdadero. El verdadero perdón no es olvidar, sino recordar sin dolor. Y ese milagro solo lo puede hacer Dios cuando te arrodillas en oración. Quizás hoy hay alguien en tu vida que te cuesta perdonar. Tal vez dijiste, ya lo solté, pero cuando lo ves, el corazón se agita de nuevo. La clave no está en tus fuerzas, sino en rendir ese nombre, esa herida, ese recuerdo, en oración. Ahí es donde ocurre la transformación. El perdón sin oración es como una semilla sin agua: puede estar en la tierra, pero nunca dará fruto. La oración es el agua que hace germinar el perdón en tu corazón. Y ahora que hemos visto que la oración sin perdón se estanca y que el perdón sin oración se seca, surge la gran pregunta: ¿qué sucede cuando la oración y el perdón caminan juntos? Oración y perdón van de la mano. Cuando la oración y el perdón caminan separados, el corazón se fragmenta. Pero cuando ambos se unen, algo poderoso sucede: la comunión con Dios se restaura y el alma encuentra verdadera paz. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. ¿Te das cuenta? Jesús unió la oración y el perdón en una misma frase. No puedes orar sin perdonar, y no puedes perdonar sin orar. Ambos son como las dos alas de un ave: sin una, no puede volar. La oración abre tu corazón hacia Dios. El perdón abre tu corazón hacia los demás. Cuando juntas ambos, vives en libertad. En Filipenses capítulo 4, 6 al 7 leemos: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz prometida llega cuando en la oración también dejamos atrás el rencor. Perdonar orando es como quitar cadenas mientras hablas con aquel que te hizo libre. Y orar perdonando es como abrir una ventana para que entre la luz en una habitación oscura. Piensa en Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras lo apedreaban, en lugar de maldecir, levantó sus ojos al cielo y oró:
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Ese es el poder de una oración con perdón. Aún en medio del dolor, refleja el carácter de Cristo. Y aquí está la verdad: la oración sin perdón se estanca, el perdón sin oración se agota, pero cuando ambos se unen, la vida se transforma. Se rompen cadenas, se sanan heridas, y la presencia de Dios fluye con poder. Tal vez hoy Dios te está invitando a reconciliar esos dos caminos en tu vida. Quizás has orado mucho, pero aún tienes heridas abiertas. O tal vez has intentado perdonar, pero sin buscar a Dios en oración. Hoy es el momento de unir ambas cosas. Porque cuando oras y perdonas al mismo tiempo, ya no oras con rencor ni perdonas con esfuerzo humano, sino que oras con un corazón libre y perdonas con la fuerza de Dios en ti. Y cuando eso ocurre, puedes experimentar lo que dijo Jesús en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La oración y el perdón unidos son la llave para una vida en libertad. No una libertad superficial, sino una libertad profunda, que sana lo más escondido del corazón. Hoy hemos visto que orar sin perdonar nos encierra en un ciclo de silencio y que perdonar sin orar nos deja en un esfuerzo humano que tarde o temprano se quiebra. Pero cuando juntas la oración y el perdón, encuentras paz, libertad y comunión con Dios. Quizás hoy llegaste a este mensaje con un corazón cansado. Tal vez oras, pero sientes que tus palabras no pasan del techo porque todavía cargas con heridas y resentimientos. O quizás perdonas de labios para afuera, pero sin la fuerza para mantener ese perdón vivo. Déjame decirte algo, no estás solo en esta lucha. El perdón y la oración no son dos caminos separados, son un mismo puente que nos lleva a la libertad. Si eres creyente, hoy es el momento de revisar tu corazón. ¿Tu oración necesita reconciliación? ¿Tu perdón necesita ser sostenido en la presencia de Dios? Da el paso, porque cuando ambas cosas se unen, el cielo responde y tu alma descansa. Y si no eres creyente, si tal vez no sabes cómo orar o piensas que el perdón es demasiado difícil, quiero invitarte a intentarlo. Habla con Dios como hablarías con un amigo, desde tu verdad, con tus palabras simples. Dile: Señor, ayúdame a soltar lo que me duele y enséñame a perdonar. No necesitas fórmulas, necesitas sinceridad. Y en ese instante descubrirás que el amor de Dios es más real que tu dolor. Porque orar sin perdón es incompleto. Perdonar sin oración es insuficiente. Pero cuando eliges orar y perdonar, tu vida comienza a sanar y descubres que Dios siempre estuvo ahí, esperando para levantarte. La oración abre el cielo y el perdón abre tu corazón. Juntas, te llevan a la verdadera libertad. Permíteme orar por ti. Señor, gracias por tu amor y tu perdón en mi vida. Hoy decido dejar a tus pies toda herida, toda ofensa y todo rencor. Dame un corazón limpio para poder orar con libertad, y dame la fuerza para perdonar como tú me has perdonado. Amén. Gracias por acompañarme en Luz y Esperanza. Si este mensaje habló a tu vida, te invito a que te suscribas, dejes tu comentario y compartas este video. Recuerda, en Cristo siempre encontrarás luz y esperanza.